Qué hermoso es llenarse de júbilo a través de la alabanza. Y sabemos que es al Dios Todopoderoso que se encuentra en este lugar con nosotros y escuchando a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Oremos por la palabra, hermanos. Dios, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Alejandro, el cual tú vas a utilizar en este momento para transmitir tu bendita palabra, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo en todo momento. Y te pedimos que a nosotros nos ayudes a entender tu palabra y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, para honra y gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Salvador, Cristo Jesús y Salvador nuestro. Amén. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 20:11. Lo vamos a leer todos juntos. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Amén. La palabra del Señor nos dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, y su conducta fuere limpia y recta. Amén. Doy paso a nuestro hermano. Amén. El mes anterior, antes de la Semana Santa, si usted recuerda, estábamos considerando un tema general que decía, despojaos, ¿sí? Y el versículo que usábamos como centro de todo lo que consideramos el mes pasado está ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, no lo busqué, por favor nada más escuché, ahorita ya después buscamos otras citas. Pero Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y estuvimos considerando una serie de temas de las que era necesario despojarnos, de las que era necesario deshacernos. Y una de las cosas que me pareció interesantes en una de las predicaciones que hubo es que alguien decía acerca de esta responsabilidad que deja el autor de esta carta sobre el oyente. Porque en este caso Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, no les dice, el Señor les ha de quitar todo lo malo que son. No les dice, el Señor los va a transformar y como ya son nuevas criaturas, ustedes ya dejaron todo esto aparte. Lo que Pablo escribe aquí, y no solo aquí, sino en muchas otras cartas a muchas otras iglesias, es, ustedes hagan algo. Y en este caso lo que les dice, el consejo que le da a esta iglesia es despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del hombre creado según Dios. Y este es el tema que nos atañe en este mes, que es, si ya nos despojamos de algo, bueno, entonces ahora ¿qué corresponde? De la misma forma que es responsabilidad de nosotros como iglesia, como oyentes, despojarnos de ciertas cosas, es necesario hacernos de otras cosas. Y en este caso el consejo de Pablo es, vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad y en santidad de la verdad. Y es interesante, a mí me parece interesante este asunto porque hay una constante discusión entre los creyentes acerca de las obras y nuestra fe. Porque si yo pregunto algo muy sencillo que creo que yo todos aquí hemos tenido claro es, ¿la salvación por qué viene, hermanos? Por la fe y nada más. ¿Necesitamos algo más para ser salvos? No. La Escritura es muy clara en decir que para nuestra salvación no es necesario hacer nada más que creer en Jesucristo. Pero al mismo tiempo que la Escritura es muy clara, hablando de la salvación, y esto es el énfasis en el que debemos poner atención, hablando de la salvación, no es necesario nada más que creer en Jesucristo, en creer
Justamente lo que recordábamos la semana pasada, que Jesucristo murió precisamente para satisfacer la justicia de Dios Padre y llevar en Él todos nuestros pecados. Con eso es suficiente para la salvación. Pero a nosotros nos deja algo encargado, ¿no? Y es el asunto de que después de ser salvos, no podemos seguir viviendo como el resto del mundo. Pablo, en esta carta a los Efesios, otra vez leo el versículo 22, es Efesios 4:22, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Y establece un tiempo muy claro. Pasada en cuanto a qué, ¿cuál es la referencia para decir que hay una vida pasada? Bueno, la referencia es la fe. Cuando yo hago pública mi fe, debe quedar una evidencia a partir de ese momento que hay un antes en mi vida y que viene un después en mi vida. No puedo yo, más bien, no es correcto que yo haga pública mi fe, yo diga creer en Jesucristo y mi vida no tenga un claro límite de un antes y un después. Puedo hacerlo, tan puedo hacerlo que Pablo les dice a los hermanos: hey, dice más adelante, versículo 25, desechen la mentira, somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, el que hurta, no hurte más. Le está escribiendo a una iglesia, no le está escribiendo a gente a la que le está predicando por primera vez, no le está escribiendo a alguien al que se encontró en la calle y le está queriendo convencer de volverse creyente. Está hablando con un grupo de gente que ya hizo pública su fe, que ya dijo que creía en Jesucristo. Y a esos es a los que les dice: hermanos, si ustedes dicen que creen, ustedes ya pueden vivir de una forma en la que nadie más vive, que es desechando todas esas cosas que son desagradables delante de Dios. Y entonces les decía que en la iglesia existe este conflicto porque dicen, bueno, es que algunos dicen, es que si las obras no son necesarias, yo no tendría que comportarme de ninguna manera. Basta con que yo diga que creo en Jesús para poder ser salvo. Ya no puedo, incluso algunos se atreven a decir cosas como estas: ya no puedo hacer yo enojar a Dios porque Dios perdonó mis pecados pasados y perdonó mis pecados futuros. ¿Y ya vio dónde está el pequeño gran detalle? De las cosas que nos cuesta entender humanamente es que estas cosas coexistan. Que exista, por un lado, la justicia de Dios ya cubierta a través de Jesucristo, y por otro lado, lo que Dios Padre espera de nosotros como su iglesia para que sigamos satisfaciendo esa justicia. ¿Cómo? Con mis obras. Mis obras, ya yo creyente, ya yo cristiano, ya yo Alejandro que publicó su fe en Jesucristo, mis obras pueden seguir haciendo enojar a Dios. Pueden seguir haciendo que Dios se moleste conmigo, incluso me castigue, incluso yo, al negar mi fe con mis acciones, pueda Dios condenarme al final de mi vida. Y eso es donde algunos tenemos, bueno, no tenemos, hay un grupo de cristianos que tiene problemas, porque les digo, se centran en esta parte de decir, es que yo creo. Y mire, de lo que quiero hablar aquí es precisamente de lo que leía nuestro hermano en Proverbios 20:11. ¿Todavía lo tiene ahí? Proverbios 20:11, ¿sí lo tiene? Vamos ahí. Y por favor, alguien aquí léalo en voz alta. Muy bien. Por si alguien no escuchó y para los de la transmisión, dice: aún el muchacho es conocido ¿por qué? Por sus hechos. Entonces, ¿es relevante lo que hago, hermanos? Sí, sí es relevante.
es relevante lo que hago, sigue siendo relevante cómo vivo, siguen siendo relevantes las decisiones que yo tomo, siguen siendo relevantes las acciones que yo decido. Y otra vez, le repito, y me gustaría que se llevara eso, es algo que hemos leído y es algo de lo que no es la primera vez que se comparte, pero es necesario que lo recordemos. Lo que Pablo dice es, ustedes despójense y ustedes vístanse. Ustedes tomen lo que Dios ya les dio. Y una idea no está peleada con la otra. El hecho de que Dios ya nos haya justificado y hoy ustedes y yo delante del Padre seamos justos por el sacrificio de Jesucristo, no es estorbo para que Dios mismo nos pida que sigamos viviendo de una manera justa. Y alguno quizá pudiera llegar a argumentar que, por ejemplo, lo que dice la carta a los Efesios lo está escribiendo un hombre y no es Dios mismo el que lo está pidiendo. Porque además solemos usar muchas palabras o versículos más bien de la Escritura precisamente para justificar nuestra injusticia. Y abusamos de la gracia. Y ese es un detalle que no podemos pasar por alto, que no deberíamos pasar por alto. Em, por ejemplo, yo creo que alguna vez usted ha escuchado que cuando alguien es confrontado con su pecado, incluso los no creyentes, una de las frases que suelen usar es, solo Dios puede juzgarme. ¿No es cierto? Y si bien es cierto, porque al final el que va a hacer la evaluación de nuestra vida y de nuestras acciones va a ser Dios. La realidad es que esta frase se suele utilizar precisamente como para autoapaciguarme, para invalidar el consejo o la instrucción que se me está dando y para hacer a un lado la petición que Dios sigue haciéndonos de vivir de manera justa. Ahora, he estado hablando de justicia. ¿Qué significa vivir justamente? ¿A qué se refiere vivir justamente? No sé si alguno de ustedes tenga alguna idea o qué le viene a la mente cuando piensa en vivir justamente. ¿Alguien quiere compartir algo? Vivir justamente, ¿qué le viene a la mente? Bueno, una de las cosas que yo estoy buscando, me voy a adelantar. Si alguien quería responder al rato me responde. Pero me voy a adelantar y mire, una de las cosas que yo busqué, porque es necesario que antes de exponer uno también se haga ese tipo de preguntas. Y entonces, hablando de justicia, uno de los sinónimos de justicia era rectitud. Otro de los sinónimos de justicia era integridad. Era ser coherentes. Uno de los antónimos de justicia, el más lógico es injusticia, pero uno de los antónimos de vivir justamente es vivir hipócritamente. Y entonces a lo mejor ya le vamos encontrando más forma al asunto. Pero bueno, vivir justamente, vivir rectamente, ¿con qué guía? ¿Con mi propia guía? ¿Con la regla que yo me voy a inventar? Porque mire, a lo largo de los años, la moralidad, que pretende ser la brújula mayor del ser humano, se ha ido modificando. Y usted lo sabe, cada vez es más común ver cosas inmorales delante de Dios, aceptadas por el público en general, aceptadas por el no creyente. Y precisamente la guía que yo debo tener para yo evaluar mi vida y ver si es justa o mi caminar, si mi caminar está en justicia, pues es lo que el Señor dice. Incluso es la ley misma. Y otra vez, hablando de los argumentos que la misma iglesia, en los que la misma iglesia se ha metido. Cuando digo iglesia hablo en general, hermano. Por supuesto que si usted se está identificando con alguno de los ejemplos que estoy dando, es necesario que revise su caminar y lo que ha considerado usted de la Escritura. Pero cuando digo iglesia hablo de la iglesia universal. Una de las cosas con las que la iglesia, algunos creyentes tienen conflictos es con este asunto de la ley.
Una de las formas más sencillas de saber si mi caminar está siendo justo delante de Dios es ver si estoy cumpliendo con la ley de Dios. Bueno, pero ¿cuál ley? No somos judíos. ¿Es necesario que yo, hoy creyente, que soy salvo por la fe, siga cumpliendo con la ley? ¿Qué dice usted, hermano? Dice Mateo capítulo 5, para que no sea ni lo que yo diga ni lo que usted diga, sino lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 5, vamos ahí por favor. Mateo capítulo 5. Y a partir de este capítulo, si usted lo recuerda, y si no después lo revisa, empieza lo que es conocido como el Sermón del Monte. Y comienza con las bienaventuranzas, pero el Sermón del Monte no son únicamente las bienaventuranzas, vienen una serie de enseñanzas. Y si usted recuerda a grandes rasgos, lo que está haciendo el Señor es confrontar al pueblo de Israel y a todos los que lo estaban escuchando. Y muchas de las ocasiones sus frases, las frases de Jesús comienzan con: ustedes oyeron que fue dicho. Y empieza a citar la ley, y si no cita la ley, cita las costumbres, sobre todo las costumbres de los fariseos. Y las empieza a citar. Y cuando las cita, por ejemplo, en el versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es parte de la ley. Eso está en la ley que le fue dada a Moisés. Dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que se les dijo a los antiguos. Y Jesús dice: yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, Jesús no solo trae la ley al mismo nivel que ya existía, sino que le sube el nivel a la ley. Y entre comillas, ese es subirle el nivel. Pero espero que nos estemos entendiendo, porque mire, lo que dice Jesús es: no es necesario que tú mates a alguien. Basta con que en tu corazón haya tal coraje contra tu hermano que pienses en: te quiero matar, para que te hagas culpable delante de mí. Y entonces regreso a la pregunta: ¿es necesario que hoy, como creyentes no judíos, sigamos cumpliendo la ley? Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Y fíjense en esto: de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo importantísimo. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Somos llamados a vivir de una forma totalmente diferente. No solo somos llamados a cumplir con la justicia que comúnmente se cumple, sino que somos llamados a elevar ese estándar, a elevar ese nivel de vida y vivir haciendo lo que aparentemente nadie más hace. Despojarnos de rencores, despojarnos de mentiras, despojarnos de deseos. No me voy a meter tanto ahí porque viene un siguiente tema que tiene que ver con la pureza y con la santidad, así que voy a tratar de reducirme en este sentido. Pero miren, hermanos, Jesús aquí cuando le está hablando precisamente con los que lo siguen o con los que pretenden seguirlo. Les dice: si su justicia no es mayor que las de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que lo necesito para la salvación? No. No lo necesito. Yo necesito creer que Jesús murió por mí. Cuando yo creo que Jesús murió por mí,
Voy a tratar de hacer lo que Dios me dice. No porque quiera yo ser salvo, sino porque quiero agradar al que me salvó. Hay una radical diferencia en eso. Y mire, aquí ya no es Pablo hablando, ya no es alguien queriendo hacer que la gente, no es un ser humano, no es un fariseo queriendo hacer que la gente cumpla la ley. Es Dios mismo hablando con sus seguidores y diciéndoles, ustedes tienen que vivir, no solo como ellos, tienen que vivir mejor que ellos. Tienen que hacer las cosas que ellos dicen que hagan y más. Y los ejemplos los deja ver a lo largo de todo este sermón. Y nos regresamos a Proverbios 20:11. ¿Cómo vamos a saber si la vida dice ahí Proverbios, la vida del muchacho es recta? ¿Con qué? Con sus hechos. Con sus hechos. ¿Cómo está nuestra vida? Ahora miren, hermanos, uno de los errores en los que también cae la iglesia es en que cuando uno de los creyentes comete una injusticia, creemos que en automático en ese momento está descartado del reino de los cielos. Y en ocasiones incluso llegamos a ver a esa persona como que nunca creyó en lo que Dios hizo, lo cual es un error. Porque si nos regresamos a lo que estaba yo comentando y leyendo de Pablo en Efesios, Pablo a los Efesios les dice, si alguien hurtaba, ya no hurte más. Y otra vez, pensemos en esto, le está escribiendo a una iglesia. Ay, ¿será necesario que yo entre a una iglesia a decirle que ya no robe? Pues sí, porque no es la única ocasión que Pablo escribe algo similar. Pablo tiene que corregir a diferentes iglesias y exhortar a diferentes iglesias a decirles, hermanos, ya no vivan como vivan antes. Si alguno de ustedes, creyentes, congregantes, parte de la iglesia, está viviendo como vivía antes, la exhortación de Pablo es, renuévese, corríjase, porque Dios espera que usted se justifique. La reacción de Pablo no es, usted nunca creyó y usted nunca tendrá el Espíritu. No. La reacción de Pablo es, corríjase, renuévese, vístase de este hombre que Dios lo ha dotado, del que Dios le ha dotado de capacidad para vestir y para caminar. Me parece que es en la carta a los Romanos donde deja muy claro este asunto de decir, ustedes antes vivían para el pecado y satisfacían la ley del pecado y no podían hacer otra cosa que no fuera servir al pecado. En el momento en el que ustedes deciden creer y que Dios pone su Espíritu Santo en ustedes, creyentes, son capacitados con el poder de Dios para dejar a un lado esas cosas. Y si bien es cierto, Dios es poderoso para transformar las vidas en un instante, a veces pareciera que como creyentes pensamos que la habitación del Espíritu Santo en nosotros es una especie de posesión. Y que si yo no siento que el Espíritu me está dirigiendo a hacer algo, no lo voy a hacer. Y no es así. El Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso. Pero sigue sujeto a lo que yo decido. No porque yo sea más poderoso que Dios ni nada por el estilo, sino porque así a Dios le plació. Yo sigo decidiendo. Yo sigo viendo qué hago y qué no hago. Dios a mí ya me dotó con su Espíritu Santo, con discernimiento. Dios a mí me dotó con su palabra. Yo puedo consultarla. Y con base en eso, tomar decisiones. Y entonces es necesario que no solo en el primer momento en el que yo decido entregarle mi vida a Dios, me arrepienta de mis pecados y evalúe mi vida. Es necesario que cada vez que yo despierto, evalúe mi vida delante de Dios. Es necesario que cada vez que yo soy confrontado, evalúe mi vida delante de Dios.
Es necesario que cada vez que yo escucho una predicación, que cada vez que yo leo la palabra, que cada vez que yo eh, tomo cualquier decisión, evalúe mi vida delante de Dios. Es algo que tengo que hacer constantemente. Tengo que yo revisar mi vida y ver qué tan justo o injusto estoy siendo. No por justificarme a mí mismo, sino por revisar mis acciones delante de lo que Dios pide. Cantábamos lo que dice la misma escritura. El Señor me ha mostrado qué es lo bueno y qué es lo que Él está pidiendo de mí. Y en una palabra de las que nos gusta usar, pero que implica algo enorme, lo único de que está pidiendo Dios de nosotros es nuestra vida. Con todo lo que eso implica. Toda mi vida. Todo lo que yo quiero hacer a futuro. Todo lo que yo debo dejar de hacer. Todos los planes que yo tenía deben dejar de ser míos. Debe dejar de ser un asunto de que yo venga a buscar lo que yo quiero y debe convertirse en un asunto de que venga a buscar lo que Dios quiere. Eso es entregar la vida. Eso es vivir como nadie más vive. Eso es cumplir con la ley. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Con todo lo que eso implica. Y mire, en el Evangelio de Juan dice que cuando la luz vino a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz mostraba que sus obras eran malas. Algo de lo que va a pasar cuando ustedes y yo vivamos una vida justa es que, número uno, no vamos a necesitar publicitar nuestra vida. Nuestra vida, simplemente así, nuestra vida va a ser evidente que soy salvo. Va a ser evidente que Dios me ama y que yo amo a Dios. Va a ser evidente que estoy viviendo una vida justa sin que yo grite, sin que yo haga aspavientos, sin que yo esté levantando la voz, ni publicando textos, ni compartiendo mensajes, ni nada por el estilo. No estoy diciendo que no lo haga, estoy diciendo que no es necesario. Pero lo que va a pasar es que cuando la luz que refleje mi vida, la luz de Cristo que refleje mi vida, es que los que no están en la luz, pues van a tener una respuesta. Y si bien es cierto, la respuesta que nosotros como pueblo de Dios buscamos es que ellos también se acerquen a la luz, pues hay un grupo de gente que va a rechazar la luz. Hay un grupo de gente que no va a querer, hay un grupo de gente que va a actuar en contra. Y esa es una de las muchas razones por las que como seres humanos terminamos tomando decisiones equivocadas, decisiones injustas. Y mire, hay un ejemplo ahí en el libro, en la carta a los Romanos. Vamos ahí, carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. No, discúlpeme, es Gálatas, Gálatas capítulo 2. Sí, Gálatas, carta a los Gálatas capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Gálatas 2 y vamos al versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Recuerda usted este ejemplo? Está Pablo relatando su conversión. Dice Pablo que después de que tiene esta experiencia sobrenatural donde queda ciego, cuando recupera la vista y después de considerar algunas cosas, dice que va con los apóstoles.
Y les relata su conversión y les relata cómo él entendió, o lo que él entendió en ese momento, que era que su ministerio estaba encaminado a los no judíos. Y en estos versículos anteriores de la carta a los Gálatas, él dice que los apóstoles lo entienden, le dan su apoyo y entonces entienden que Pablo va a predicarle a los no judíos y que el resto de los apóstoles va a predicarle a los judíos. Recordemos que para este tiempo existía todavía este detalle de que algunos creyentes en el sacrificio de Jesucristo pensaban que era necesario seguir cumpliendo ciertos ritos judíos para ser salvo. Esa era una de las principales diferencias entre los judíos y los no judíos. Los creyentes judíos todavía querían seguir cumpliendo con ciertos rituales. Los creyentes no judíos, pues obviamente no participaban de esos rituales. Y ahí es donde estaba ese conflicto. Entonces, dice que en alguna ocasión en Antioquía estaba Pablo y llega Pedro en algún momento y Pablo confronta a Pedro y le dice, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es otro de los apóstoles, Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron los judíos, los hermanos que eran judíos, Pedro se escondió y ya dejó de convivir con los no judíos, porque le dio miedo. Necesitamos nosotros, como creyentes, entender esta parte de vivir justamente. Como les decía al principio, hablando de sinónimos de justicia, más bien uno de los antónimos de la justicia era la hipocresía. Y la razón por la que Pablo confronta a Pedro es por este asunto de decirle, a ver Pedro, ¿la circuncisión es necesaria o no es necesaria para la salvación? Si tú dices que no es necesaria, ¿cuál sería el problema de que los judíos te vieran convivir con los no judíos? No habría ningún problema. Pero aparece el temor y a raíz del temor aparece la hipocresía. Que ese es el punto en el que me gustaría que nos centráramos aquí. ¿Por qué? Les decía yo, vivir una vida justa, vivir una vida que refleje la luz de Jesús, como Dios mismo dice en las bienaventuranzas, nosotros somos la luz, va a provocar respuesta de la gente. Una de las posibles respuestas es el rechazo. Pedro dejó de convivir con los no judíos por el temor del rechazo de los hermanos judíos. Pedro quería quedar bien con los dos grupos de hermanos. ¿Qué pasa cuando tratamos de servir a dos personas? Con una vamos a quedar mal. Yo, Alejandro, he hecho pública mi fe. Y entonces lo que debo yo buscar es vivir mi vida justamente y tomar decisiones que agraden a Dios. Sin gritar, sin tratar de convencer forzosamente a la gente, sin nada por el estilo. Pero viviendo esa vida va a provocar rechazo, va a provocar dificultades, va a provocar dolor, va a provocar ausencias, va a provocar muchas cosas. Y entonces a mí se me va a presentar la oportunidad de decidir. Bueno, ¿qué de malo tiene que en esta ocasión me comporte como se comportan los demás? Que baje mis estándares de justicia. Y bueno, para agilizar un trámite, pues 100 pesos, 200 pesos. ¿No? ¿Cuál es el problema? Nadie me va a ver. ¿Sí está viendo hacia dónde va mi ejemplo? Si nadie me ve, ¿cuál es el problema que yo me exprese de esta manera, ¿no? Con estas palabras que son desagradables? ¿No? Nadie me ve, nadie me oye. Bueno, para no perder amigos, pues yo creo que debería ir a un par de fiestas, ¿no?
Además, para convencerlos, ¿no? 2, 3 fiestas. ¿Cuál es el problema? ¿Sí ve hacia dónde voy? Me regreso a lo que dice Jesús. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nuestra vida, nuestras obras, no están peleadas absolutamente de ninguna forma con nuestra absoluta certeza de que nuestra salvación es por fe. Amén. Mi salvación es por el sacrificio de Jesucristo. Pero por mi salvación, yo puedo hoy decidir vestirme de este hombre según Dios y caminar justamente, con todo lo que eso implica. Vamos a orar. Dios bueno, yo te agradezco en esta hora por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, porque hoy el pueblo que no era pueblo puede llamarte Padre, podemos llamarnos hermanos, podemos glorificarte, podemos acercarnos ante tu trono y exaltarte por el sacrificio de Jesucristo, Señor. Pero nos dejas claro, Señor, que esperas una respuesta de nosotros. Y, Señor, no es una respuesta que provenga de la nada, es una respuesta que puede provenir desde el hecho de sabernos amados, desde el hecho de sabernos perdonados, desde el hecho de sabernos justificados. Y entonces, anhelar vivir en justicia. Te ruego nos perdones, te ruego me perdones, te ruego me sigas mostrando mis errores, Señor, junto con mis hermanos, de manera individual, que sigamos siendo confrontados por tu Espíritu para vivir una vida como nadie más, para actuar en justicia como nadie más y para, Señor, reflejar tu luz a la oscuridad de este mundo, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar.